Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 151, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 1. El espiritualismo. 682. El espiritualismo en Italia. Martinetti. El espiritualismo, junto con el positivismo, ha sido un elemento constitutivo del clima filosófico italiano contemporáneo, pero las más de las veces ha tomado las formas tradicionales del espiritualismo católico, sin motivar desarrollos originales ni provocar, de algún modo, el nacimiento de nuevos problemas. Las más notables manifestaciones del espiritualismo italiano se encuentran en las doctrinas de Martinetti, de Barisco y de Caravallese, que se oponen tanto al positivismo como al idealismo y tienen puntos de contacto con corrientes análogas del espiritualismo alemán, especialmente con Lotze y Speer. El espiritualismo de Pedro Martinetti, Castellamonte, 1871-1943, tiene matiz religioso, pero caracterizado por la reducción de la religión misma y de todas las demás actitudes humanas al conocimiento. Los escritos de Martinetti están tejidos con la exposición y la crítica de muchas doctrinas filosóficas modernas, con preferencia alemanas, a las que suele atribuir una importancia superior a la que realmente tienen. En cambio, presentan escasas referencias precisas a la filosofía antigua y medieval. Los escritos más importantes son Introducción a la Metafísica, 1904, y La Libertad, 1928. Además de las colecciones Ensayos y Discursos, 1929, y Razón y Fe, 1942. Martinetti se ha ocupado también de estudios religiosos que han influido mucho sobre su pensamiento. El sistema Sankhya, 1897, Jesucristo y el cristianismo, 1934. Martinetti sitúa la ciencia y la filosofía en el mismo plano, si bien considera a las ciencias como formas de conocimiento imperfectas y preparatorias respecto a la filosofía. La distinción entre ciencia y filosofía, así como entre ciencia y ciencia, se ha hecho necesaria por la división del trabajo, pero no borra su unidad fundamental. La filosofía tiene su propio fundamento en las ciencias tienen su propio fin en la filosofía. El terreno que le corresponde a la filosofía y en el que debe colocarse es el de la conciencia. La forma universal y fundamental del ser es el ser para la conciencia, el ser en la forma de acto consciente. La conciencia está constituida esencialmente por la relación entre una multiplicidad dada, que es el objeto, y una unidad, que es el sujeto. Pero también la multiplicidad objetiva está constituida por una unidad subjetiva inferior, que el sujeto, elevándose a una reflexión superior, contrapone a su propia unidad como multiplicidad objetiva. Esto no es más que el monadologismo leibniziano, renovado por Lotze. Y conforme a la lógica de este monadologismo, Martinetti admite una multiplicidad de sujetos particulares, unificados y sostenidos por un sujeto absoluto. Uno solo es el sujeto, aunque reflejado en un número infinito de seres. Todo movimiento, toda vida, toda existencia superior no es más que el tender hacia la unidad suprema. Y todo conocimiento no es más que el disiparse de una ilusión, el reconocimiento imperfecto del sujeto universal que se encuentra a sí mismo en todo. Es él quien lo conoce todo y no es conocido de nadie porque es aquello que todo ser consciente llama yo. Solamente esta unidad de las cosas puede explicar las relaciones recíprocas que en el conocimiento, en la piedad y en las altas intuiciones del arte y de la religión se anudan entre lo que yo llamo mi propio yo y el alma secreta de las cosas. El sujeto absoluto, aun estando siempre presente en los sujetos individuales en el acto de la síntesis aperceptiva suprema, no se identifica con ellos, y con este diversificarse origina en ellos la distinción entre sujeto y objeto. El progreso del conocimiento, desde sus grados sensibles hasta los racionales, es un progreso hacia la unidad del sujeto absoluto.
La intuición de esta unidad es el único elemento a priori, en el sentido de una virtualidad intrínseca que representa constantemente en la vida psíquica del hombre el ideal intelectivo que ha de alcanzar. El sujeto absoluto está fuera de lo múltiple, del tiempo y de todo proceso, más allá de los esfuerzos con que los seres particulares tienden a él. Y Martinetti, mientras insiste en el valor de estos esfuerzos, que constituyen las verdaderas y propias actividades humanas, el conocimiento, el arte, la moralidad, la religión, y pone la unidad absoluta al término de ellos, es llevado también a insistir en la trascendencia de la unidad, frente a la cual todo el resto es apariencia insignificante. Así, la vida moral es, ciertamente, la comunión de los espíritus, tal como se desarrolla históricamente en el tiempo. Pero esta no es más que el símbolo de la realidad absoluta que está a su base, la comunión perfecta, eternamente presente de los espíritus de Dios. Frente a esta realidad trascendente, las religiones mismas no son otra cosa que un conocimiento aproximativo y simbólico, respecto a las cuales la filosofía ejerce una función crítica y renovadora. Cuando la religión se degrada y se hace rígida, en formas dogmáticas, la filosofía interviene para renovar el material teórico de sus símbolos, y así la impele a cambiar y renovarse. Esta misma función es a veces ejercida por los místicos. Filosofía y religión no son, por consiguiente, dos fuerzas extrañas. Su lucha es la misma que existe entre las tendencias conservadoras y las innovadoras, que en todos los campos de la vida prepara el progreso hacia las formas superiores. La única caracterización posible de Dios es la que ve en Él una razón infinita, la unidad viviente de una multiplicidad infinita de relaciones y de elementos esenciales a la misma. Este, sin duda, es todavía un concepto simbólico de Dios, pero es el símbolo supremo y más adecuado. Y es el único concepto que permite entender la libertad humana, la cual no puede pertenecer al hombre como fenómeno, sino únicamente al hombre como personalidad divina, como pura razón. Pero, en este sentido, la libertad no es más que la espontaneidad de la razón, y la espontaneidad de la razón es la necesidad misma. En todas sus formas, según Martinetti, libertad es espontaneidad, y espontaneidad es concatenación necesaria. Aquí apunta incuestionablemente el concepto spinociano de la libertad como coincidencia con la necesidad. Y en este concepto se hace consistir el ideal de la vida moral. En la realidad humana, esta libertad inmutable, que se identifica con la necesidad de la razón, es solamente un ideal. El hombre debe luchar por ella día tras día, y en esta liberación consiste el objetivo de su vida. Por tanto, la libertad no es una iniciativa humana, sino la acción en el hombre del principio inteligible que constituye su razón, del sujeto absoluto. Es una especie de gracia iluminadora que se realiza a través del conocer. La doctrina de Martinetti tiene todos los rasgos típicos del espiritualismo del siglo XIX. El planteamiento monadológico, la aceptación de algunas exigencias naturalistas, por ejemplo de la causalidad y de la idea del progreso, la afirmación del sujeto absoluto. Es una especie de misticismo de la razón que tiene su precedente en la obra de Speer.